Aleluya, gloria sea al Señor. Seguimos transmitiendo desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México, la Iglesia Sublime Gracia. Y la semana pasada empezamos a considerar una enseñanza fundamental, básica para la vida de todo cristiano, yo diría para la vida de todo ser humano, porque todo ser humano debiera conocer esta enseñanza. Tiene que ver con la voluntad de Dios. Hemos considerado precisamente que la palabra voluntad la podemos traducir como, o la podemos entender como deseo, deleite, placer, deseo, deleite, placer, que en la que está involucrada, están involucrados los anhelos del alma. También la palabra voluntad podemos entenderla como impulsar, impeler, empujar, inclinarse hacia, en una manera literal o en un sentido específico, especial, doblarse para buscar a alguien que está, digamos, más abajo que uno, a fin de cumplir un placer especial de los anhelos del alma, y determinación, elección, propósito. Son diferentes maneras de entender la voluntad. La semana pasada ya consideramos por lo menos 3 diferentes aspectos que tienen que ver con la voluntad de Dios. Empezamos, digamos, a manera de introducción en Génesis capítulo 1, verso 26, donde dice el Señor: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahí estaba el placer de Dios, que una criatura participase de la naturaleza divina. No que una criatura estuviese en su gloria, porque había ya ángeles, arcángeles, querubines, serafines, delante de la presencia de Dios, disfrutando de la gloria de Dios. El mismo Luz Bella, así se llamaba originalmente, Luz Bella, estaba disfrutando de la gloria de Dios, pero no participaba de la naturaleza divina. No participaba de la naturaleza de Dios. Entonces, hay una diferencia entre estar en la presencia de Dios y participar de la naturaleza divina. Son 2 experiencias completamente distintas. El que participa de la naturaleza divina es como Dios, es semejante a Dios. El salmista va a decir: vosotros sois dioses e hijos todos del Altísimo, así lo dice el salmista. Y disfrutar de la gloria de Dios es por añadidura. Después de ser hijos de Dios, disfrutar de la gloria de Dios es una añadidura. En tanto que los arcángeles, los ángeles, los querubines, los serafines, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes disfrutan de la gloria de Dios. Hasta ahí. Bueno, un día tenemos que desglosar de manera muy puntual quiénes son los 24 ancianos y de qué nos hablan los 4 seres vivientes, para darle claridad a la enseñanza. Pero por lo menos los arcángeles, ángeles, querubines y serafines disfrutan de la gloria de Dios, los que guardaron su dignidad. Los que guardaron su dignidad disfrutan de la gloria de Dios, pero no de la naturaleza de Dios. La Escritura dice: hoy somos un poco menor que los ángeles. ¿Por qué? Pues porque nos estamos limitados a tiempo, lugar, modo. Solamente puedo estar aquí, en tanto que los ángeles, a la velocidad del pensamiento, ahorita están en la presencia de Dios, y Dios le dice a un ángel: ve a tal lugar y manifiesta esto, y el ángel, ¡pup!, como que ya no está en la presencia de Dios, ya está en el lugar que lo envió Dios, a la velocidad del pensamiento. Nosotros no podemos hacer eso todavía. Un día estaremos en la presencia de Dios, pero no solo estaremos en la presencia de Dios, ya estaremos en plenitud, en una total, completa, absoluta semejanza con el Señor. Ese es el propósito original de Dios. Génesis 1:26, propósito original de Dios. Vino el pecado y el propósito de Dios vuelve a remarcarse en el Salmo 8,
Cuando dice, a partir de la mitad del Salmo 8, dice, ¿qué es el hombre para que le visites? O el hijo del hombre para que tengas de él memoria. Dice, le has hecho un poco menor que los ángeles, coronaste de gloria y lustre. Y luego dice, le hiciste enseñorear sobre toda la creación. El propósito de Génesis 1:26 se repite una vez que el hombre ha caído en pecado. No se rompe el propósito de Dios. Pero cuando Cristo va a la cruz, cuando se da la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, entonces el Salmo 110 va a tener un cumplimiento, el Salmo 8 también, en la humanidad de Jesús, el Hijo del Hombre. En la humanidad de Jesús, el Hijo del Hombre, Dios le dice a Jesús, sube acá, siéntate en mi trono y permanece ahí sentado hasta que yo ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Dios lo está haciendo a través de la iglesia. Tú y yo somos guerreros para poner los enemigos de Cristo por estrado de los pies de Cristo. Primordialmente, el enemigo a vencer es el diablo y sus demonios. Debo hacer un comentario marginal, no es la enseñanza de hoy, pero el diablo no es omnipresente, hermanos. Graben eso en su corazón, el diablo no es omnipresente. El diablo, es más, el diablo ni siquiera está aquí ahora. Él está tejiendo el entramado para la aparición de la bestia. Que Dios reprenda al diablo. Bueno, no quiero salirme del tema, así que vamos a recordar nada más los 3 primeros puntos que ya vimos. Número 1, la voluntad de Dios es nuestro nuevo nacimiento. Es la regeneración de nuestro espíritu. La palabra regeneración, del verbo regenerar, poner nuevos genes. Poner nuevos genes en nosotros, Dios ya lo hizo. Dios ya puso en ti y en mí nuevos genes. Los genes de Cristo ya están en nuestro espíritu. Y Dios está esperando que la semilla que es Cristo puesta en nuestro espíritu humano empiece a fructificar a través de nuestra alma, dando el carácter de Cristo a todo lo que somos, tenemos y hacemos. Que vengamos a ser como Cristo. Que vengamos a tener a Cristo. Y que vengamos a hacer lo que Cristo quiere que hagamos. Gloria al Señor, ese sigue siendo el propósito de Dios. Número 1, empieza por el nuevo nacimiento. En la voluntad de Dios está que nosotros tengamos una regeneración. Número 2, en la voluntad de Dios, en el corazón de Dios está nuestra santificación, nuestra limpieza, nuestra purificación. Es el propósito de Dios que nosotros seamos santificados. Si nosotros como ejército entráramos con las botas lustrosas, completamente brillosas, después de haberle dado lustre, entráramos al desierto y camináramos por algunos metros o kilómetros en el desierto, al salir de él, las botas estarían completamente empolvadas. Ese polvo del desierto es una ilustración del polvo del mundo que se adhiere a nuestras manos y a nuestros pies todos los días. Y Dios quiere que seamos limpiados, que seamos purificados, que seamos santificados de lo que el mundo nos contamina a diario, de lo que el mundo nos toca, nos pone en el corazón para que nosotros codiciemos lo del mundo. Eso Dios lo va a limpiar. Les he dado ya algunos elementos que nos ayudan a la limpieza o a la santificación. La palabra de Dios nos santifica.
en la medida que nosotros leemos la palabra de Dios, esta santifica nuestra alma. La oración, y yo agregaría la oración en entendimiento y la oración en espíritu. Oración en lenguas, oración en entendimiento, oración en espíritu. Esta oración también nos limpia, nos santifica. Tito 3:5. En Efesios 5:27 encontramos que la palabra de Dios nos santifica, pero en Tito 3:5 encontramos que el Espíritu Santo es una fuente, un lavacro, un lugar donde podemos limpiarnos. Pero también un recurso que nos limpia las conciencias de obra de muerte es la sangre de Cristo, la sangre del Cordero Santo. Tenemos que repasar esa enseñanza. 7 veces la sangre del Señor mencionada en Hebreos. Es interesante porque en una ocasión se le llama la sangre de Jesús, en otra ocasión la sangre de Cristo, en otra ocasión la sangre de Jesucristo, etc. Bueno, Hebreos 9:24, 9:14. Vamos a confirmar el texto. Hebreos capítulo 9, en el verso 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte? Podemos venir ante el Señor y decirle: Señor, límpiame con tu preciosa sangre. Podemos venir ante el Padre Celestial y decirle: Padre, lávame con la preciosa sangre del Cordero Santo. Limpia mi conciencia de toda obra de muerte. Pero debo decirles que cuando hacemos esa oración, enseguida debemos ser agradecidos y decirle: gracias porque ya me limpiaste. Yo sé que no lo hacen ustedes, pero a veces lo hago yo. A veces yo vengo y digo: Señor, por esta causa, perdóname. Y ya he terminado de decir perdóname, y vuelvo a decir perdóname, y luego por tercera ocasión, perdóname. Eso no es correcto, no es un acto de fe. Es a la primera: Señor, perdóname, con un corazón contrito y humillado. Perdóname, Señor, y en el momento que decimos perdóname, enseguida decir: gracias por tu perdón. Gracias, lo tomo para mí. Si hemos pedido que la sangre limpie nuestras conciencias, podemos decir: gracias por limpiar mi conciencia de toda obra de muerte. Ya, no volver a sacar el pecado. Ya lo perdonó. El canto dice, basado en un texto bíblico: mis pecados son borrados ya. Mi Jesús los sepultó en la más profunda mar. Yo venía camino acá de casa, recordando ese pequeño canto, coro, muy sencillo. Oh, qué gozo me ha dado Cristo. Oh, qué gozo me da el Señor. Por la sangre del Cordero salvo soy. Gloria al Señor. Muy bien, número 3. La voluntad de Dios es que nosotros nos rindamos ante su autoridad, ante su señorío, de corazón voluntario. No por fuerza. Dios no viene a hacernos mano de cochi y a forzarnos, ya que nos postremos ante Él con la mano así, doblada, y a forzarnos, a decirle: tú eres el Señor, tú eres el Señor. No. La Biblia dice, el apóstol Pablo escribe a los Corintios y dice: el amor de Dios nos obliga. El amor de Dios nos constriñe. Esa es la manera en que Dios actúa. Pero Él está esperando. Para todos los redimidos, escuchen bien, para todos los redimidos, Jesús es el Salvador. Amén.
pero solo para aquellos que se rinden ante su señorío. Él es el Señor. Son dos experiencias diferentes, dos experiencias completamente distintas. Una, Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor, el que pagó el precio de nuestro rescate. Todo aquel que confesar el nombre del Señor será salvo. Escrito está. Pero solo el que se rinde ante Él, solo el que viene a sus pies y dice, tú eres mi Señor, reconoce la autoridad de Cristo. Reconoce la autoridad de Cristo, reconoce específicamente que Él tiene toda potestad, toda autoridad. Mateo 28, 18, Cristo dice, toda potestad, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Toda autoridad. Y si Él tiene toda autoridad, Él es el Señor. Pero no viene e impone su autoridad con un flagelo, con un chicote y ¡dóblate! Él viene con todo su amor para conquistarnos. El tercer principio de la voluntad de Dios es este: que nos rindamos al señorío divino. No solo es nuestro Salvador, Él es el Señor. Efesios capítulo 1, versos 20 al 22. Dice el apóstol Pablo que conozcamos cuál es la supereminente grandeza del poder de Dios. Dice, por la cual, o más bien por el cual, por ese poder que provocó que Jesús se levantara de entre los muertos con gran poder y gran gloria, dice, por ese poder Dios lo ha puesto sobre todo principado, incluyendo al diablo, sobre toda potestad, sobre todo dominio, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino aún en el venidero, sobre todas las cosas. Me faltó por ahí una, porque apenas llevo 5, sobre todas las cosas, es sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo dominio. Bueno, vamos a verlo para no estar de memoria, mejor. Y así confirmamos si es Efesios 1, en el verso 21 dice, sobre todo principado y potestad, y potencia me faltaba. Sobre todo principado, potestad y potencia, y señorío, y todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino en el venidero, y sometió todas las cosas debajo de los pies de Cristo. Pero lo dio por cabeza, ¿a quién? A la iglesia. Así que Cristo está sobre 7 diferentes grupos, y el séptimo grupo es la iglesia. La iglesia está solamente sobre 6 diferentes grupos. Pero la iglesia debe estar sometida al señorío de Cristo. Les tengo una muy buena noticia que tiene una condición. La buena noticia es que cada uno de nosotros está por encima del diablo y de todo principado y potestad y potencia y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero, y sobre todas las cosas, la iglesia. Pero la condición es esta: sometámonos al señorío de Cristo. En el momento en que yo no me someto al señorío de Cristo, no puedo reclamar la autoridad de Cristo para mí, a fin de ejercerla respecto del diablo. Estaba un evangelista echando fuera un demonio. Había un grupo de creyentes alrededor y el evangelista estaba peleando. Vete,
vete fuera en el nombre de Jesús. Y en un momento el demonio habló, no era el diablo, era un demonio, habló y dijo, no me puedo ir. ¿Cómo que no te puedes ir? ¿Por qué no te puedes ir? Porque aquí hay uno que no tiene autoridad. Ha cometido pecado. Ese pecado me tiene atado aquí. Yo no sé si ese demonio ya se quería ir o no, pero el evangelista, que era mi pastor, se volteó y dijo, hermanos, no vamos a juzgar a nadie, pero si alguien está en pecado, por favor, sálgase para que se vaya este chamuco. Alguien salió del grupo, se salió y se dio la palabra de autoridad. El espíritu se fue. Ahora, yo les voy a decir otro consejo, no es el tema de hoy, pero es un tema tangencial. Cuando tú estás caminando en un sometimiento al señorío de Cristo y estás frente a un demonio, no le tengas miedo. Toma autoridad sobre él, átalo y échalo fuera, pero mándalo bajo los pies de Cristo, atado. Atado para que no vuelva a hacer estragos. Bajo los pies de Cristo, porque es lo que dice la Escritura. Un apóstol dice que hay que mandarlos al abismo. Si quieres mandarlo al abismo, mándalo al abismo. Pero también puedes mandarlo bajo los pies de Cristo. Es lo que dice la Escritura. Bueno, entonces el número 3, teniendo señores de Cristo. Número 4. Dentro de la voluntad de Dios, el punto 4, dentro de la voluntad de Dios está que suframos. Pero esto tiene una explicación, y tiene una lógica de Dios, no lógica humana, una lógica divina. Antes de dar el principio específico, debo hacer una aclaración. Hay 3 fuentes de sufrimiento. Hay 3 fuentes de sufrimiento y nosotros, en la medida que vamos creciendo en el Señor, debemos preguntarle a Dios, ¿de dónde viene este sufrimiento? Bueno, quienes están observando en detalle se dan cuenta que no muevo mi brazo derecho y que lo tengo lo más inmóvil que puedo. Les voy a decir cuál fue mi pecado. Hace 8 días, siendo sábado, me puse a pintar el plafón de una habitación de la casa, pero en lugar de subirme en una escalera y darle con el rodillo o con la brocha, lo que hice fue poner una extensión. Y con la extensión yo ponía el rodillo sobre el techo, el cielo, digamos, o el toldo, ¿cómo lo llaman? Bueno, sobre la parte del techo. Y para que la pintura se quedase aplicada, presionaba yo con intensidad. Mi brazo derecho era el que hacía más presión. Eso fue lo que me provocó lo que llaman los traumatólogos el esguince de la niñera en el hombro derecho. No me cuidé en toda la semana y ayer por la noche, estando en casa, iba yo a subir las escaleras de casa cuando ¡pum! Sentí como ese tipo de agujas de acero largas en las que ponen la carne para preparar un alambre, una carne asada. Sentí exactamente así, ¡pah!, como si me estuviera invadiendo y penetrando intensamente. La fuente de ese dolor es una responsabilidad mía. No es de Dios, no es del diablo. Fui descuidado. Debí tener el cuidado suficiente para saber, bueno, una vez hecha la lesión, debí tener el cuidado suficiente para que mi hombro no tuviera más dolor. Entonces hay una fuente de dolor, hay una fuente de sufrimiento que se origina en nuestras actitudes.
Bueno, ha pasado el invierno, pero todavía hay días frescos aquí y hay noches frías aquí. Entonces, un día que yo salga en una camiseta de tirantes, teniendo la temperatura de 12 grados o de 10 grados centígrados, pues llámenle a los hermanos que alguien se haga cargo de la iglesia porque el pastor fue internado urgentemente. El médico dice que le iba a dar una pulmonía. ¿Por qué? Por descuido. Hay sufrimiento por descuido. Tengamos nosotros cuidado de nosotros mismos. ¿O ignoráis acaso que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo? Eso le escribe Pablo a los Corintios. Nuestro cuerpo debemos cuidarlo. Una segunda fuente de sufrimiento es el diablo mismo. El diablo no se anda por las ramas, pero el diablo no viene y se presenta de manera directa, y yo no diría más que el diablo, sus demonios, sus agentes, no se te presentan de manera directa para ofrecerte el pecado. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, 2 de Corintios capítulo 2, va a decir, pues no ignoramos las maquinaciones del diablo. La palabra maquinación es una voz que tiene que ver con un engranaje, una máquina engranada, donde el diablo o el demonio está lejos, pero ha armado tantos engranes que tiene una caña de pescar y al fondo de la caña de pescar como carnada, si yo fuera un conejo, le pondría una zanahoria. Pone una zanahoria para que el conejo caiga. O pone un manojo de alfalfa para que la ovejita vea, eso se ve bueno. Entonces, a distancia, empieza a mover la caña de pescar. Y la ovejita empieza a ir tras el manojo de alfalfa y como que come un bocado, pero se va más lejos el manojo de alfalfa y lo que hace es sacarnos del rebaño. En los últimos años he visto con tristeza la caída de algunos amigos y la tristeza que tengo en mi corazón se da en razón de que algunos incluso justifican el pecado. Y el detalle no está en eso. No voy a justificar el pecado, pero una de las muchas razones por las cuales ellos han caído en pecado es por el aislamiento completo, por una manera autosuficiente de ser, un orgullo y autosuficiencia que le dicen yo puedo solo, y no se dan cuenta que están siendo aislados del rebaño, y cuando se dan cuenta han caído en pecado. Hay sufrimiento que no se origina en Dios, sino en el diablo. Este sufrimiento es para hacernos caer, es para hacernos trastabillar y es para que nosotros blasfememos al Señor. Tengamos cuidado en nuestro caminar cotidiano, cada día. Hay una tercera fuente de sufrimiento que es Dios mismo, pero Dios lo hace para nuestra transformación. Dios va a tener ese cuidado. Podemos decirlo de esta manera: el sufrimiento que Dios permite en nosotros es la prueba de que estamos capacitados para vencer, para salir airosos, para salir sobresalientes, para aprobar. Y debo decirles otra cosa: Dios
jamás, escuchen bien, jamás va a darnos una prueba que no podamos aprobar. Y les doy un secreto todavía mayor. Y ese secreto ustedes lo deben conocer. Dios nos da el examen. Este es tu examen, resuélvelo. Y Dios nos da junto con el examen la guía de estudio. Yo fui maestro por muchos años en diferentes instituciones. Y cuando yo aplicaba exámenes, les decía a mis alumnos, todos sus libros, cuadernos, etcétera, pónganlos acá al frente. Nada más van a quedarse con lápiz, goma y sacapuntas. Y no se vale pedir sacapuntas al de al lado o goma al de al lado. Así que ahí está su examen y resuélvanlo. ¿Saben qué es lo que hace Dios? Dios nos dice, ahí está la prueba, hijo. Pero mira, ten la guía. Toma la guía. Resuelve. Y resuelve bien. Yo sé que vas a aprobar, no con 8, no con 9. Vas a salir sobresaliente. Gloria al Señor. Cuando Dios te pone la prueba es para que apruebes. Y entonces este es un indicio muy importante, pero muy importante, trascendental, para entender de dónde viene el sufrimiento. Cuando tú estás sufriendo, pero sabes que vas a aprobar, entonces esto viene de Dios, porque tú estás siendo probado en lo que el corazón de Dios ya dictaminó que vas a aprobar como sobresaliente. Bueno, vamos a ver primero textos básicos, pero después vamos a ir a Job. Vamos a 1 de Pedro 4:19. En 1 de Pedro 4:19, gloria al Señor, dice el apóstol, y por eso los que son afligidos según la voluntad de Dios, según la voluntad de Dios, encomiéndenle sus almas como a fiel Creador, haciendo bien, haciendo bien. ¿Se dan cuenta? Este verso dice que la aflicción viene según la voluntad de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 19. En 1 Tesalonicenses 3:18, corrijo, 1 Tesalonicenses 5:18, 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Por todo, en todo. Gracias, Dios, por este esguince. Gracias, Padre. Aunque sé que no viene de ti, aunque sé que fue un descuido mío, gracias por este esguince, Señor. No hay para comer. Gracias, Dios, me estás llevando al ayuno. Tú quieres que hoy mi carne sea sometida a tu señorío en abstinencia de alimento. Gracias, Señor. Llegaste tarde a la oficina y te dijeron, hoy no trabajas. Gracias, Dios, por darme ese día de reposo, pero quiero aprovecharlo en tu presencia. Llévame a tener tiempo de oración contigo, de comunión con tu palabra, de búsqueda de tu rostro. Nada de que, pues, ya me echaron de la oficina por un día, pues me voy a la playa, ¿no? Además que empezó el calorcito. No, hay que ser agradecidos al Señor en todo y por todo. Vamos a regresar a 1 de Pedro, esta vez al capítulo 3, verso 17. 1 de Pedro 3, 17.
porque mejor es que padezcáis haciendo bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo mal. Si la voluntad de Dios así lo quiere, mejor es que padezcamos. Vean lo que dice el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3. Perdón. Mateo 4, verso 1. Entonces Jesús fue llevado del Espíritu al desierto. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Quién lo llevó? El Espíritu Santo lo llevó. Gloria al Señor. Pero hay un detalle que nos da el propio evangelista. El propio Evangelio de Mateo nos dice por qué. El Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado, porque Cristo ya estaba listo para vencer al diablo en toda tentación. Dice ahí, verso 2 todavía le agregó, el Señor Jesús le agregó, ayunó 40 días y 40 noches. Amados hermanos, yo apenas puedo con el ayuno de un día, con el medio ayuno de un día. El Señor se abstuvo de alimento 40 días y 40 noches. Multipliquen 40 por 24 horas. Eso nos da un total de algunos cientos o miles de horas que se mantuvo sin probar bocado. Y entonces el verso 3, llegándose a él, el tentador dijo, si eres hijo de Dios. El tentador, el enemigo nuestro, el diablo, no va a tentarnos en aquello donde somos fuertes. La tentación vendrá siempre en aquello donde hay debilidad en nuestras almas. Y entonces lo que va a provocar es una reacción en nuestra alma. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Era la voluntad de Dios que Jesús fuese tentado? Sí. Pero no solo era la voluntad de Dios que Jesús fuese tentado, sino que la voluntad de Dios era que Jesús venciera al diablo. Y Jesús venció al diablo. Entonces el Señor responde, verso 4, escrito está, no con solo pan vivirá el hombre, sino con toda palabra que sale de la boca de Dios. No con solo pan. Y no se presenta ahí como hijo de Dios. La tentación es, si eres hijo de Dios. Y él dice, soy hijo del hombre. Continúa la tentación en el verso 5. Entonces el diablo le pasa a la santa ciudad y le pone sobre las almenas del templo y le dice, si eres hijo de Dios nuevamente, échate abajo, que escrito está, sus ángeles mandará por ti y te alzarán en las manos para que nunca tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está además, no tentarás al Señor tu Dios. A ver, usted vecino, usted que es hijo de Dios, aquí traigo un coctelito, mire, es raticida con pesticida y no sé qué otros menjurjes. Échese un traguito, al fin que Dios lo va a salvar. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué habría Dios de tentarlo? No hay que tentar al Señor. Está fresca la tarde, ¿por qué voy a salir en tirantitos? No hay que tentar al Señor nuestro Dios. Gloria al Señor.
Verso 8. Otra vez le pasa al diablo a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria. Lucas va a decir que en un instante. Esa palabra instante es en una fracción de segundo. ¿Saben qué fue lo que hizo el diablo? Sustrajo a Jesús en el tiempo. Y en una fracción de segundo le mostró siglos de esplendor, de la gloria de los reinos de esta tierra. ¿Cómo lo hizo? Tremendo. Que Dios reprenda al diablo, hermanos. Y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Hay dos personajes en todo el universo que pelean adoración. Dos personajes. Dios y el diablo. Nada más. Que allá que le están dando adoración a fulano es un chamuco, es un demonio dentro de esa persona. Que tiene tantos seguidores fulano y tal, es un espíritu inmundo dentro de esa persona, el que tiene los seguidores. Así que lo tentó a grado tal de decirle, adórame. Entonces Jesús le dice, verso 10, vete, Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Verso 11, el diablo entonces le dejó, y aquí los ángeles llegaron y le sirvieron al Señor Jesús. Aprendamos algo, hermanos. Dios nos va a llevar al sufrimiento cuando Dios tiene la certificación de que vamos a aprobar. Nosotros no lo sabemos, pero Dios ya lo sabe. Cuando tú estás aprobando en la tentación, dile, gracias Dios, ahora entiendo la prueba, ahora entiendo la razón de la prueba, gracias, y estoy caminando para ser vencedor contigo. El Señor fue llevado, Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, porque ya estaba listo para vencer al diablo. Ese mito de que cuando era un bebé y que con su piecito le rascó a la tierra y salió un chorrito de agua y era una fuente de agua, esos mitos, son mitos. La palabra mito es mentira. Son mentiras. Que después armaba con barro palomitas y le soplaba y empezaban a volar. Son mitos, son mentiras. El Señor Jesús, cuando fue bautizado en agua, empezó su ministerio. Antes era ignorado de las gentes, empezó a darse a conocer a las gentes cuando fue bautizado en agua. Y lo que hace el Padre Celestial, por medio del Espíritu Santo, es llevarlo al desierto para ser tentado. Les digo algo más, hermanos. Cuando somos bebés espirituales en Cristo, ¿cuáles pruebas? ¿De veras? Que me digan, ¿cuáles pruebas? No, hombre. Señor, ¿cómo quisiera esto? Ahí está. Y esto otro, ahí está. Uy, y sí, aquí está. Somos bebés. Cuando estamos pidiendo y Dios nos da. Cuando empieza a escasear lo que pedimos. Cuando decimos a Dios, oh Señor, cómo quisiera estar en Cancún 2 semanas ahorita, que todavía hay algo de fresco aquí, allá hay calorcito. Pues, en lugar de Cancún, vete a las 5:10 a evangelizar. Cambia. Cuando empiezas a crecer espiritualmente, ya no es lo que tú pides, sino lo que Dios sabe que necesitas. Gloria al Señor. Así que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, porque el Padre Celestial sabía que Jesús ya estaba en condiciones de vencer al diablo. Por eso aprendamos esto, hermanos.
cuando estamos en la prueba y nos quejamos, no estamos listos para probar. Pero cuando estamos en la prueba, dándole gloria a Dios, alabando al Señor, glorificando al Señor, haciendo lo que a Él le agrada, estamos aprobando. Bendito sea Cristo. Ahora sí vamos a Job, capítulo 1. Job capítulo 1, verso 7. Dijo Jehová a Satán, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satán a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satán, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal? Esto es ya la certificación de Job. Y Job no lo sabía. Job no sabía que iba a pasar por una prueba de certificación divina. Dios sí lo sabía. Es Dios quien está provocando al diablo. Hay quienes culpan a Dios, yo no culpo a Dios, porque Dios conoce todas las cosas. Y Dios tenía un perfecto conocimiento de que Job estaba en la capacidad de aprobar. Por eso, Dios utiliza al chanclas. Decía mi pastor en México que el diablo es el office boy de Dios. El office boy, es decir, el mandadero. Así que, ¿no has considerado a mi siervo Job? 4 cualidades de Job. Varón justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cuando dice temeroso de Dios, Job estaba consciente permanentemente de la presencia de Dios. Job estaba consciente permanentemente de la presencia de Dios. Apartado del mal, no se contaminaba con el mundo. Vivía en el mundo y no se contaminaba en el mundo. Varón justo, creía en la gracia. Pero había un detalle que había que quitarle a Job y Dios lo utiliza en este trato personal. Bueno, versos 9 y 10. ¿Teme Job a Dios de balde? El Satanás contestando. ¿No le has puesto tu cerco en derredor de él y a todo su trabajo has bendecido? Su hacienda ha crecido porque tú se la das. Dios, tú le das todo lo que él tiene. Extiende tu mano, dice el Satán, y toca todo lo que tiene, y verás si no te blasfema en tu rostro. Aquí está la prueba. Esta es la prueba. Cuando el diablo nos provoca sin que Dios intervenga, nosotros llegamos a dudar de Dios. ¿Dónde está Dios ahora que me duele? ¿Dónde está Dios ahora que me está yendo así? ¿Dónde está Dios ahora? Pues está ahí a tu lado. Te lleva en los brazos. Hay un poema, no recuerdo la rima del poema, pero sí recuerdo el mensaje. Caminábamos juntos por la playa, yo con el Señor Jesús, caminábamos juntos. Y todo era bondad, y todo era bendición, y todo era... cuántas bendiciones. Pero vinieron las crisis, vinieron las pruebas, vino la enfermedad, vino la escasez. Y ya no eran 4 huellas en la arena, solamente era un par de huellas. ¿Dónde estabas, Señor? ¿Me abandonaste? La respuesta divina es, no te abandoné. Yo te llevaba en mis brazos, porque tú no podías caminar ya. Yo te llevaba en mis brazos. Hermanos,
nunca le reprochemos al Señor. Absolutamente nada le reprochemos al Señor. ¿Y qué es la respuesta de Job cuando pierde toda su hacienda? Bueno, en el verso 21, Job 1:21, en el verso 20, Job se levantó, rasgó su manto, trasquiló su cabeza y cayendo en tierra, adoró. No, pues si fuese Chaguito, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me quitaste? ¿Y por qué me...? No, Job adoró. Se postró y reconoció el señorío divino. Le adoró al Señor. Debo decirles, los tratos personales, el sufrimiento que Dios provoca es para que le adoremos. No es fácil. No es fácil, hermanos. Cuando murió la única hermana que teníamos en la familia, yo caminaba lejos del Señor. El dolor es intenso, hermanos. El dolor es intenso. Cuando partió mi padre, yo lloraba. En el vuelo, viajamos de Ciudad Obregón a la Ciudad de México para el funeral de mi padre. En el vuelo yo lloraba. Me acordaba de mi padre, pero dándole gracias a Dios. Cuando partió mi mamá, la misma historia, dándole gracias a Dios. En todo, por todo. Cuando estaban sepultando a mi madre, yo llorando, pero dándole gracias a Dios. Pero hay quienes dicen, ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué? Y le reclaman a Dios. Es Dios, nosotros somos vasijas de barro. Él es Dios, Él es el Eterno, el Todopoderoso, el que desde la eternidad y hasta la eternidad permanece, el que no tiene principio de días ni fin de vida, el Todopoderoso, el Altísimo, el que se humilla ante su creación para rescatarlo del lodo. Y todavía, ¿por qué? El sufrimiento no es para reclamarle a Dios, sino para decirle, gracias Dios, y aquí estoy. Por tu gracia voy a aprobar este sufrimiento. Adoró. ¿Qué más hizo? Verso 21, Job 1:21. Desnudo salí del vientre de mi madre, dijo él. Desnudo tornaré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Saben quién se estaba revolcando cuando Job adora? Cuando Job agradece, cuando Job adora al Señor y alaba al Señor. ¿Saben quién se estaba revolcando? ¡El diablo! ¡No! ¿Cómo? Yo dije que iba a blasfemar al Padre. Pues no. Se estaba revolcando de la úlcera reventada y todo chamucón. Pero luego viene el toque al cuerpo personal, al cuerpo físico de Job. Y entonces, cuando viene esa sarna maligna a su cuerpo, en el verso 9, entonces su mujer díjole, ¿aún retienes tú tu simplicidad? Bendice a Dios y muérete. En el texto original no dice bendice. En el texto original dice maldice. Pero les voy a decir la razón. Los hijos no solo eran de Job, eran de ella. Ella fue la que los tuvo en el vientre a cada hijo. La hacienda no solo era de Job, era de ella. Y ahora que solamente le quedan 4 esclavos o 4 siervos, y ahora que le queda el esposo, ve cómo su esposo se está muriendo en vida. El dolor es intenso para ella y dice, bueno, si tú maldices a Dios, Dios te va a cortar la vida de inmediato. Ahora entienden también por qué
¿No vino el trato hacia ella? ¿No vino la sarna maligna para ella? Ella perdió los hijos, ella perdió la hacienda, pero la sarna maligna no cayó en ella, cayó en Job. Verso 10, estoy en Job capítulo 2, verso 10. Job capítulo 2, verso 10. Leí hace rato el verso 9. Verso 10, le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, mujer inmadura, hueca, vacía, has hablado. También recibimos el bien de Dios y el mal, ¿no recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Cuando Dios te va a llevar a la prueba, simple y sencillamente te va a dar el manual para que apruebes y te va a dar la oportunidad de que hagas el examen durante todo el tiempo. Durante todo el tiempo que tú necesites para aprobar. Dios, ya sabes que a mí la gripe me tumba, por favor, no aguanto más de una semana. No, Señor, quítame la gripe. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas y por fin desaparece la gripe. ¿Qué huele lo que nada más 1 semana, Chaguito? 3 semanas. Pero Dios estuvo esperando hasta que yo aprobara. Estoy hablando de hace unos 30 años de esto, poco más, unos 33, 34 años más o menos. Casi 35 años. Hermanos, cuando viene el sufrimiento de parte de Dios, lo hace Dios porque sabe que vamos a aprobar. Génesis 22. Génesis 22, versos 1 y 2. Y aconteció después de estas cosas que tentó Dios a Abraham. Lean, en lugar de tentar, probó. Dios probó a Abraham. Porque les he dicho que la prueba es el testimonio de que nosotros estamos listos para vencer el sufrimiento. ¿Cómo hacen, cómo hacen la prueba de que una esclava es de oro? Que un pedazo de metal es de oro. ¿Cómo hacen la prueba? Le sacan al regulador, ¿verdad? Le ponen un poco de líquido. Si no se oxida, si no se pone blanco, es de oro, ¿verdad? Pues se la hicieron a un pollero, lo defraudaron con más de $400. Eso es una historia de hace ya 40 años. Le hicieron la prueba no, pues ¿cuál prueba? Lo defraudaron, una cadena así de gruesa. Le quitaron, ladrón que roba a ladrón, dice el refrán. El pollero había defraudado a los pobres pollitos que habían cruzado, ¿no? Y el otro le defraudó 400. Bueno, regresemos mejor. Aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham y le dijo a Abraham, y Abraham respondió, heme aquí. Y Jehová dijo a Abraham, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Hasta aquí la prueba. ¿Qué haces tú si Dios te dice, dame a tu hijo, tu único, fulanito al que amas, y vete al Cerro Colorado en la parte alta y ahí? ¿Qué haces tú? Obviamente Dios no nos va a probar así ahora, ¿eh? No cometamos el pecado. No, es que Dios me dijo. No. Pero pensemos, pongámonos en los zapatos de Abraham mejor. ¿Qué haces tú cuando estás viviendo esta época? Cuando no has experimentado toda la revelación de la palabra como la experimentas hoy. ¿Qué haces tú? Oí a un apóstol decir, yo me levantaría lo más tarde posible, dice.
y haría todos los estorbos para decirle al Señor, pues yo creo que mejor hasta mañana. Y pasado mañana, pues será dentro de 3 días, Señor, mejor. Verso 3, Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, tomó consigo 2 mozos y a Isaac su hijo. Cortó leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le dijo, muy de mañana. En los versos 1 y 2 está la intención del sufrimiento. No me ha tocado y no deseo que me toque sepultar a uno de mis hijos. Nos tocó perder a uno, Dios nos dio 3 hijos. Uno lo perdimos. Pero se dice que cuando un hijo ha crecido, lo has visto crecer, ha estado en tus brazos, etc., se dice que el dolor es intensísimo. Conocí a un hermano en Cristo, hermano Agapito Ramos. Era ya un hombre octogenario, tal vez 70 años o más, un abogado. Cuando él tenía 50 años de edad, su hijo murió. Y habían pasado 20 años de dolor y no mitigaba el dolor. Así que esta es una prueba muy ácida. Dame a tu hijo, tu único, no a Ismael, no a los hijos de Cetura, ninguno de ellos. Isaac, le da el nombre. Al que tú amas, dámelo en holocausto. Tal vez ni siquiera yo haría contratiempo, simplemente le diría, Señor, pídeme mejor mi vida, pero no lo que me estás pidiendo. Cuando Dios hace esta petición a Abraham, Abraham no sabía, pero Dios sí sabía que Abraham cumpliría lo que Dios le demandaba. Y Abraham va al monte Moriah y ata a Isaac en el altar. Y antes de que le corte el pescuezo, antes de que le corte el cuello a Isaac, Dios le detiene el brazo, porque la prueba no llegaba hasta allá, sino lo que había en el corazón de Abraham. Ese es el problema nuestro. Cuando en nuestro corazón está nuestro hijo, cuando en nuestro corazón está nuestra casa, cuando en nuestro corazón está el auto, cuando en nuestro corazón está el trabajo, cuando en nuestro corazón está cualquier otra cosa que ocupa el primer lugar, Dios no se agrada. Dios sabía que en el corazón de Abraham Dios tenía el primer lugar. Dios ya lo sabía. Abraham no. La prueba es llevarte al punto del examen para demostrar lo que hay en tu corazón. Es el punto. Ese es el punto. Dios no nos hace sufrir porque tenga placer. ¡Ay, qué gusto tengo que mis hijos sufran! Hermanos, si alguien sufre con nosotros es el Señor. Si tú sufres, el Señor sufre. Esto es verdad. El sufrimiento es para afirmar nuestras vidas en Cristo. El sufrimiento es para afirmar nuestras vidas en Cristo, cuando el sufrimiento viene de Dios. Segunda de Corintios 4. Segunda de Corintios 4, verso 7. Tenemos empero este tesoro en vasos de barro, para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros. Verso 8. Estando atribulados en todo. ¿Cómo? Atribulados. ¿En qué? En todo. Estando atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperamos. Perseguidos,
mas no desamparados, abatidos, mas no perecemos, llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús en el cuerpo, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos mortales. De manera que la muerte obra en nosotros y en vosotros la vida. ¿Se dan cuenta? Primera de... Tengo un versículo de Deuteronomio 8:16 que dice: ¿por qué el Señor te manda al desierto? ¿De lo que estás hablando? Ahorita lo vamos a leer, Deuteronomio 8. 8:16. Sí, vamos ahorita a Deuteronomio 8, pero antes de eso, 1 Corintios. En 1 Corintios, creo que no, a ver. No, no es 1 Corintios. Bueno, vamos a Deuteronomio capítulo 8. Perdón por la distracción mía. Deuteronomio capítulo 8. Dice versos, voy a leer del verso 2 al verso 4 y luego voy a leer otros versos. Acordarte has de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Noten, para afligirte, por probarte, para saber lo que estaba en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Verso 3, y te afligió, e hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que el hombre no vivirá de solo pan, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Vean el verso 4, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado por estos 40 años. ¿Saben qué pasaba? Bueno, el israelita tejía un cobertor para el bebé. Iba creciendo el bebé, iba creciendo el cobertor. Le tejieron su túnica de bebé, de niño, iba creciendo la túnica. Eso es verdad, eso lo dice la Escritura. Le hicieron sus sandalias, cuando empezó a dar sus primeros pasos, le hicieron sus sandalias. Crecía el pie, crecía la sandalia. ¡Gloria al Señor! Bueno, me regreso a la lectura. Verso 5. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Verso 15. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde ninguna agua había, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote. ¿Para qué, hermanos? Para la postre hacerte bien. A la postre hacerte bien. Dios no aflige de manera gratuita. Él no tiene placer en afligirnos. Él no tiene placer en afligirnos, pero nos aflige para que crezcamos, para que maduremos. Tenemos que regresar con Job, pero antes, 1 de Pedro 5. 1 de Pedro capítulo 5. Versos 6 y 7. 1 de Pedro 5, versos 6 y 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Dios os ensalce cuando fuere tiempo, echando toda vuestra solicitud en Él, toda vuestra ansiedad, toda vuestra opresión, en Él, en Cristo, en el Padre, porque Él tiene cuidado
de vosotros. Verso 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo, después que hubierais un poco de tiempo padecido, ¿qué va a suceder? Él mismo os perfeccione, confirme, corrobore y establezca. Me parece que la palabra perfeccione ahí es que nos haga madurar, que nos haga crecer. La palabra confirmar, de confirme y confirmar, confirme, es temelios, poner un cimiento sólido, poner un fundamento fuerte y sólido en la vida nuestra. Para eso es la prueba de Dios. Para eso es el sufrimiento que Dios nos provee y nos provoca, no para que nos quejemos. Alguien dijo en broma, cuando venga el sufrimiento a tu vida de mano de Dios, puedes decir, ¡aleluya! Debemos glorificar a Dios. Debemos exaltar a Dios por causa del sufrimiento que Él nos provoca, porque a la postre quiere hacernos bien. Lo que Él quiere es perfeccionarnos, confirmarnos, corroborarnos, establecernos. Bendito sea el Señor. La cita fue primera de Pedro 5, versos 6, 7 y 10. Vamos a parar ahí. Tenemos ya 4 propósitos de la perfecta voluntad de Dios. Número 1, nuestro nuevo nacimiento para tener su naturaleza divina. Número 2, nuestra santificación y limpieza. Aquí quiero detenerme solamente para hacer el siguiente comentario. Las papas, las zanahorias, el jengibre, el camote, son tubérculos que se dan en las raíces, ¿verdad? Abajo la tierra, ¿verdad? ¿Sí? Y se comen con acción de gracias, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos cuando sacamos las zanahorias de la tierra? Si nosotros tuviéramos el cultivo, ¿qué hacemos? ¿Nos las comemos así? Cruda no la podemos comer, pero con todo y tierra, la lavamos, ¿verdad? Pues Dios nos sacó de la tierra, ya, eso es más enterrado, pero nos tiene que limpiar. La voluntad de Dios es nuestra santificación, nuestra limpieza. La voluntad de Dios, número 3, nuestro sometimiento a su señorío. Y la voluntad de Dios, punto 4, es el sufrimiento, pero no un sufrimiento gratuito, no un sufrimiento de placer, sino un sufrimiento transformador, un sufrimiento que nos cambia. Dios les bendiga.